Buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia internacional, El derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, la lucha del pueblo celtal de Chilón y Citalá, Chiapas. En nombre de la Fundación para el Debido Proceso y el CEDIAC, les damos la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, quisiera presentar a nuestras y nuestros panelistas que enunciaré a continuación en el orden de sus participaciones. En primer lugar, nos acompaña Tania Martínez, coordinadora del equipo de autonomía del Centro de Derechos Indígenas AC, CEDIAC de Chiapas. Asimismo, nos acompaña el señor Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos acompañan Juana Hernández Morales y Tiburcio Feliciano Hernández, concejales celtales del municipio de Chilón, así como Manuel Gómez y Sebastián Hurtado, concejales celtales del municipio de Citalá. De igual forma, nos acompaña el abogado Leonardo Alvarado, abogado de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el doctor David Lobatón Palacios, asesor legal de la Fundación para el Debido Proceso. Habiendo dicho esto, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a nuestros espectadores en el Zoom webinar, así como en la transmisión Facebook, y doy la palabra a Dania Martínez, coordinadora del equipo, para su intervención. Muchas gracias. Estimada Dania, no te escuchamos. Seguimos sin escuchar, pedimos una disculpa, en un momento resolvemos esta situación con el micrófono. Bueno, Enrique. Ahora sí. Qué bueno. Hay algunos problemas técnicos, pero aquí estamos. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un gusto poder participar aquí en este espacio que nos están ofreciendo la Fundación del Debido Proceso, y pues es un gusto poder participar con estas importantes representantes de... A ver, permítame un momento, creo que se escucha aquí el eco de los compañeros. Con importantes representantes, pues como Guillermo Fernández, Leonardo Álvaro, y también los voceros de gobierno comunitario, la vocera de Chilón y de Citalá. Y pues quiero dedicar este tiempo en presentar a grandes rasgos la situación sociopolítica de los últimos años en Chiapas y especialmente en los municipios de Chilón y de Citalá, que a través de este contexto podemos entender cómo ha sido la lucha por la libre determinación de los pueblos originarios. ¿Por qué surge la propuesta de gobiernos comunitarios? Hablemos del 2015, de la contienda electoral en el estado de Chiapas, en donde el contexto sociopolítico presentaba un estado crítico de ingobernabilidad, un cacicazgo político que se postergaba y quedaba prácticamente en unas pocas familias, y en el caso del municipio de Occhú, que es el primer municipio en iniciar un proceso jurídico aquí en el estado de Chiapas para ejercer su derecho a la libre determinación, para poder elegir a sus autoridades desde su sistema normativo interno. En ese año, 2015, 87 comunidades aproximadamente se inconforman ante la presidenta electa, quien junto con su esposo y su familia habían mantenido un cacicazgo por 15 años aproximadamente, del cual la población ya se había cansado y no estaba dispuesta a continuar permitiéndoselo. Cabe mencionar que en este proceso jurídico iniciado por los habitantes de este municipio fue acompañado por una serie de violaciones a derechos humanos y colectivos, con amenazas, enfrentamientos, agresiones por parte de la policía estatal y municipal, hostigamiento e intimidaciones por parte de la misma estructura del gobierno en ese momento,
que continuaron por varios años. Fue después de 3 años que el municipio de Ochuc logra que se nombre su primer consejo municipal. Esta realidad que se estaba viviendo era una realidad generalizada en los municipios de este estado, mencionando a los municipios de Chilón y de Zitalá, pues no fueron la excepción. En ese mismo año ganó el Partido Verde en Chilón con un candidato que fue impuesto por el presidente saliente, y en Zitalá queda la esposa del presidente saliente también. Un periodo en el que se agudizó la ingobernabilidad, dejando a las comunidades en manos de grupos armados y del narcotráfico. Los problemas comunitarios y familiares no eran resueltos por el Ministerio Público, como hasta la fecha, y quienes no han manifestado la capacidad ni la voluntad de resolverlos. Hay testimonios de las personas, de las comunidades que piden dinero todavía a las víctimas para que sean atendidos sus casos. La población quedó prácticamente abandonada y manipulada por los proyectos sociales, los cuales son utilizados como una estrategia clientelista por parte de los partidos políticos, beneficiando solamente a los que son miembros de su partido. Es aquí que ante un atasgo de una situación política, que la población busca una solución de reconstruir la paz social, autogobernándose y poner fin a la corrupción de los gobiernos en turno, así como de la estrategia de clientelismo de los partidos políticos que compran y condicionan los votos y quienes negocian con la pobreza de las comunidades hasta el momento. Pero iniciar la defensa del ejercicio de la libre determinación no es un proceso sencillo. Aunque legalmente está permitido, en la vía de los hechos es un camino que está bloqueado, y de esto nos hablarán más adelante los compañeros y compañeras en su momento. Pero ¿qué está pasando actualmente en el contexto sociopolítico en Chiapas? Como CEDIAC, Centro de Derechos Indígenas, desde sus inicios hemos colaborado en la defensa y promoción de los derechos indígenas en la región, y en estos últimos años se ha observado una escalada de violencia a nivel nacional, estatal y local, ocasionado por el crimen organizado en complicidad con gobiernos corruptos, quienes mediante su estructura política han fomentado la opresión, la represión, condicionamiento de los beneficios de programas de gobierno, el cacicazgo político, acrecentando la división y las pugnas al interior de las comunidades. El contexto sociopolítico del periodo 2020 al 2021, donde vivimos un tiempo de pandemia, se ve reflejada una escalada de violencia en México, en donde está documentado que se asesinaron a más de 35,000 personas en el año 2020. Un promedio de cada 24 horas fueron asesinadas 97 personas. Hablando del proceso electoral en 2021, para el mes de mayo ya tenían más de 30 candidatos asesinados. Ante un estado crítico de violencia, en donde ha fracasado la estrategia del gobierno para combatir el crimen organizado y la corrupción de su gobierno, pues entonces en algunos municipios de Chiapas están dando respuestas emergentes, como es la creación de grupos de autodefensas comunitarias, quienes justifican su actuar por la ola de violencia que han vivido por parte de gobiernos locales que, coludidos con grupos del narcotráfico y sicario, han hecho de la vida familiar y comunitaria una situación intolerable. Estos son los casos recientes de los municipios de Panteló y Altamirano. Desde las administraciones pasadas se ha observado la presencia y participación de células del narcotráfico y políticos vinculados a estos, que a su vez han fortalecido el ejercicio de la narcopolítica en las elecciones populares, imponiendo candidatos y autoproclamándose para el control del territorio ante el innegable comercio ilícito que practican estos grupos, como es el narcomenudeo, el traslado de drogas y armas, prostitución. Esta situación ha sido denunciada abiertamente por las comunidades, por centros y defensores de derechos humanos,
Sin embargo, el Estado ha omitido estos hechos, obteniendo como resultado el asesinato de civiles inocentes, de defensores de derechos humanos, desplazamientos forzados, entre otras problemáticas sociales. El autoritarismo de los gobernantes es parte de la realidad de Chilón y Zitalá, la cual se ha visto más agudizada en los últimos periodos de gobierno. Autoridades que se han vinculado con grupos armados y el crimen organizado para mantener una sociedad sumisa y a merced de sus intereses. Los proyectos sociales y asistencialistas no han respondido a las necesidades reales de las comunidades. La violencia en que están sumergidas estas comunidades a causa de estos grupos armados, por conflictos de tierras o por plazas del narco, han ocasionado desplazamientos forzados como de municipios enteros, como es el caso de Chalchihuitán, de Chenaló, de Chenaló, perdón, no sé si se escucha, creo que se desconectó el internet. Enrique. Sí se escucha, Tania. Sí se te está muy escuchando. Bien. Gracias. Entonces, estos desplazamientos de estos municipios, también se encuentra el municipio de Chilón, que en el año 2018 y 2019 fueron desplazados 2 comunidades que hasta el momento el gobierno en turno no ha manifestado la voluntad de resolverlos, desgastando con mesas interinstitucionales que no cumplen acuerdos ni resuelven el conflicto de fondo. Hablando de los movimientos sociales, así como de los defensores de los derechos humanos y colectivos, son criminalizados en el Estado. Es el caso de los compañeros de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández del ejido de San Jerónimo Bachajón del municipio de Chilón, quienes en el 15 de octubre 2020, en una manifestación pacífica, fueron reprimidos con uso de violencia por parte de la policía municipal. Estos compañeros han sido procesados por delitos de motín sin que se les consideraran las violaciones de sus derechos humanos. Esto está documentado. La defensa aún así no ha podido tener éxito en toda la documentación que han presentado ante el juez. Este es un caso, solamente un caso de la práctica de criminalización de la protesta social. Los ayuntamientos utilizan su estructura para manipular a las autoridades comunitarias, tales como agentes municipales y comisariados, ejidales, los cuales se someten a cambio de regalías y apoyos económicos, perjudicando de esta manera a sus propias comunidades, aceptando proyectos que destruyen la integridad social y cultural de los pueblos celtales. Esta situación la presento porque solo así se puede entender la lucha que han tenido los compañeros en su proceso por gobierno comunitario. Ha sido una realidad social muy conflictuada, la ola de violencia va de subida y hay que ponerle solución a esto, aunque los centros de derechos humanos e indígenas aquí en el estado y a nivel nacional hemos presentado esta situación, no ha habido una respuesta por parte del gobierno, una respuesta eficaz que resuelva. El trabajo de las organizaciones y movimientos sociales es una victoria cotidiana, ya que defender sus derechos humanos y colectivos ante estos embates continúan con su objetivo principal, que es reconstruir la armonía comunitaria, el tejido social. La sociedad quiere la paz y justicia, no quiere más violencia. Las autodefensas son solamente el resultado de un gobierno que no ha atendido a sus intereses, que solamente ha atendido a sus intereses políticos sin responder eficazmente el nivel de conflictividad en la que se encuentran las comunidades del estado de Chiapas. Urge que esta situación sea atendida por las autoridades correspondientes y que se reconozca y respete el trabajo de la organización social que abona en la reconstrucción de la armonía comunitaria. Las leyes son para ejercerlas, para dar vida al pueblo y no para reprimirlo. Los gobiernos comunitarios presentes en Chilón y Zitalá trabajan por organizarse para la autogestión y el autogobierno desde sus posibilidades. Más adelante ellos nos van a explicar por qué no han podido lograr ser gobierno comunitario legalmente y por qué ahorita se encuentra suspendido.
Ellos quieren retomar sus formas propias y están trabajando por eso para hacer un gobierno comunitario a pesar de que ha sido truncado su proceso por muchas circunstancias. Y esta dinámica quiere solamente fortalecer la autonomía de las comunidades. Pues yo dejo aquí mi participación y le dejo la participación, los micrófonos a Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Dania, por hacer este contexto, por posicionar tu mensaje. Estoy seguro que nuestros participantes tienen muchas preguntas que podrán escribirlas en el chat y en el Facebook Live. Y ahora damos el uso de la voz al señor Guillermo Fernández Maldonado, hasta por 20 minutos, para hablar del derecho a la libre determinación en el sistema de Naciones Unidas. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que me acompañan en la exposición y a los que siguen este importante evento. Por supuesto, agradecer la invitación a la CEDIAC y a la Fundación para el Debido Proceso. Los pueblos y comunidades indígenas en México y en realidad en toda nuestra región hoy están buscando la forma de ejercer de manera efectiva su reconocido derecho a la libre determinación. Por ello, consideramos importante y representativo visibilizar luchas como las que han sido planteadas acá de los pueblos indígenas de Chilón y Citalá, para identificar y analizar los retos y oportunidades para la implementación efectiva de este derecho por las autoridades. Y esto dentro del marco de las normas y estándares internacionales relativos al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Voy a intentar resumir en los siguientes minutos los principales antecedentes y estándares internacionales precisamente a este respecto, dentro del marco del sistema universal de protección de derechos humanos, que es el de Naciones Unidas. Pero antes de entrar en detalle, sí me parece importante regresar a un esquema básico respecto a las obligaciones del Estado. La primera es la de respetar, es decir, hay un conjunto de derechos ya reconocidos, como en el caso de México, al máximo nivel jerárquico dentro del esquema normativo, sobre el cual el Estado, por lo tanto, las autoridades deben respetar. Pero eso no es suficiente. El Estado debe proteger. Y proteger de actores no estatales como los casos que se han presentado aquí, precisamente para que se puedan ejercer estos derechos. Y esto tiene que ver con prevenir, investigar, sancionar e indemnizar. Pero fundamentalmente, y creo que esta debe ser la perspectiva, el Estado tiene que crear las condiciones para ejercer estos derechos. No es un observador pasivo. No basta con que no interfiera en el ejercicio de derechos reconocidos. Tiene que actuar activamente para que puedan ser ejercidos, ¿no? Pero bueno, aterrizando un poquito en los antecedentes, ¿no? Tal vez el primer antecedente relevante sobre el derecho a libre determinación, que ya es reconocido hoy, es la base normativa de la relación entre pueblos indígenas y estados. Pero el primer antecedente es la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales. Se trata de una declaración aprobada, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1960. Este es un instrumento internacional que debe ser visto en el contexto del proceso de descolonización. Pero es allí que aclaró que la libre determinación era el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. En 1970, la Asamblea General aprueba la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.
Este es importante porque ahí expresa que la libre determinación no solo se entiende como una cuestión relativa a la soberanía del Estado en un contexto de colonización, sino que interpreta, los propios estados aprobaron esto, ¿no? Interpretan de manera más amplia el término pueblos para incluir a los pueblos dentro de un estado soberano. De hecho, hay un artículo y cito, dice, ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de estados soberanos o independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos antes descrito, y estén por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción de motivos, raza o credo. Acá hay algo que creo que es importante, y es, uno, el derecho internacional público ha sido tradicionalmente un derecho reservado solo a los estados soberanos. Y por lo tanto, la libre determinación es un tema muy sensible para los estados. Y que aparezca la libre determinación de un pueblo dentro de un estado, pues sonó las alarmas, porque el ámbito internacional es, por definición, un ámbito tradicional. Entonces, hay que ver esto como una evolución. Los estados progresivamente van entendiendo de que no se está afectando la integridad territorial, que no se está afectando la soberanía, sino que se está reconociendo que dentro de un estado hay varios pueblos y que la libre determinación pertenece a estos pueblos. En realidad, casi 40 años después, en 2007, es que la Asamblea General aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora sí, muy aterrizado en los pueblos indígenas. Y allí, en el preámbulo, se recuerda la importancia del derecho a la libre determinación cuando reconoce los propios estados que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Yo siempre insisto en que hay que hablar de respeto, no de tolerancia. Cuando se habla de tolerancia, se presenta una relación no entre iguales. Yo te tolero, pero en realidad yo estoy en una posición superior, pero tolero lo que digas. Es una relación de respeto entre iguales. Sobre esta base, los propios estados urgen, cito, a respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia, de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. La declaración también celebra, y cito, los pueblos indígenas se están organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural, y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera que ocurra. Y aquí creo que es importante ir rompiendo mitos, ¿no? Una de las cosas que se utiliza como prejuicio es los pueblos indígenas están en contra del desarrollo, ¿no? No, y esto se ha visto en muchísimos casos. Por supuesto que quieren el desarrollo, pero no cualquier desarrollo. Es más, es cada vez más evidente que órganos técnicos como la CEPAL propone, y de hecho, tras la pandemia, nuevos esquemas de desarrollo que están precisamente en la misma línea que plantean los pueblos indígenas. Modelo de desarrollo inclusivos, respetuosos de los derechos humanos, respetuosos del ambiente, que no es precisamente el modelo de desarrollo que ha mostrado la pandemia, genera una enorme desigualdad en toda la región. Entrando más al contenido normativo. El derecho a la libre determinación de los pueblos está reconocido en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y cito, todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación.
en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. El derecho internacional de los derechos humanos ha tenido un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas y pueblos indígenas, sobre todo a través de dos instrumentos internacionales: el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que acabo de mencionar. Y voy a citar a James Anaya, que fue relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y además indígena apache, y un académico. Él señalaba: aunque la declaración propiamente dicha no es jurídicamente vinculante de la misma forma en que lo es un tratado, refleja obligaciones jurídicas que guardan relación con las disposiciones de derechos humanos que ya contiene la Carta de Naciones Unidas, distintos tratados multilaterales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario. Aquí hago un paréntesis porque parte de los argumentos que muchas veces se utilizan en contra del derecho propio indígena es que es fundamentalmente consuetudinario, no escrito. Bueno, el derecho internacional público entre estados soberanos ha sido por décadas básicamente consuetudinario y sigue siendo en buena medida consuetudinario. Y por eso no pierde validez. Pero bueno, la declaración se basa en las obligaciones generales de derechos humanos de los estados y en los principios de los derechos humanos fundamentales como la no discriminación, la libre determinación y la integridad cultural, que forman parte de los tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, sobre todo en esta región, como lo demuestra la labor de los órganos de Naciones Unidas creadas en virtud de los tratados. Y además, en la medida en que tienen conexión con una pauta práctica internacional y estatal continuada, puede considerarse que los principios básicos de la declaración reflejan las normas del derecho internacional consuetudinario. De hecho, la declaración reconoce como norma fundamental el derecho a la libre determinación en el artículo 3. Y cito: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, estamos hablando de un derecho colectivo que reconoce un estatus político de autonomía a los pueblos indígenas que les permite afirmar o preservar su identidad, autogobernarse con sus propias autoridades y sistemas normativos, así como decidir o participar en la elaboración y ejecución de estrategias y planes de desarrollo para sus comunidades o determinar el uso de sus tierras, territorios y recursos naturales. Las tradiciones de autogobierno históricas por parte de pueblos y comunidades indígenas en la práctica han sido limitadas, negadas y en muchos casos simplemente ignoradas por los estados. Pero precisamente por esta realidad es que tiene una enorme importancia que la declaración simbolice el restablecimiento de relaciones mutuamente acordadas entre el Estado y los pueblos indígenas, sobre la base de reconocer que el pueblo o comunidad determina su propio futuro, en concordancia con sus propias visiones, procesos y autoridades. Pero al margen de la declaración, los órganos de los tratados del Sistema Universal de Protección, que son los que interpretan el alcance de las obligaciones de dichos tratados, estos órganos han ratificado y han detallado el deber de los estados de reconocer y garantizar este derecho. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a un estado parte que adoptara medidas en pro del reconocimiento extraconstitucional de los pueblos indígenas, incluso el derecho a la libre determinación, y que establezca medios de gobernanza compartidos. Otro comité, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, también recomendó a un Estado que lleve a cabo una reforma de la Constitución para reconocer expresamente los derechos de las mujeres indígenas, en particular su derecho a la libre determinación, de conformidad con la declaración que hemos mencionado.
Tratándose de un tema sensible para la visión tradicional de soberanía que tienen los estados, y además ante el poco conocimiento sobre el verdadero alcance y significado que tiene este derecho, es muy relevante que la declaración desarrolle los ámbitos en que pueblos originarios ejercen este derecho. Y pasar muy por encima. 1. El derecho a la autonomía o autogobierno, en todo lo relacionado con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Está en el artículo 4. Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sin perjuicio, y esto si lo desean, sin perjuicio de participar en la vida política, económica, social o cultural del Estado en su conjunto. Artículo 5. Derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos, a través de sus representantes elegidos por sus propios procedimientos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Ese artículo 18. Derecho a ser consultados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas, normas legislativas o administrativas que les afecten, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Artículo 19, en línea con convenio 169 y la consulta previa. Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas las actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Y en caso de ser desposeído de sus medios de subsistencia y desarrollo, tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Artículo 20. Finalmente, el artículo 33, derecho a determinar su propia identidad o pertinencia, conforme a sus costumbres y tradiciones, así como determinar las estructuras y elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Aquí creo que es importante recordar también, la consulta es un derecho, pero también es una salvaguarda, es un mecanismo de protección ante la constatación de centenares de años en que desde los estados se adoptaban decisiones que impactaban a estos pueblos sin ningún tipo de consulta, pero no solo les impactaban. Esto es salvaguarda porque los estaban extinguiendo física y culturalmente. Entonces, es un derecho y es una protección. Pero bueno, otra importante fuente internacional de interpretación es el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, también de las Naciones Unidas. Y este mecanismo organizó el derecho a la libre determinación en torno a 4 pilares, ¿no? Libre determinación social, libre determinación económica, libre determinación cultural y libre determinación política. La económica básicamente es la definición del modelo de desarrollo que cada pueblo desea y las actividades que desean respecto a la forma de subsistencia. Pero voy a citar más respecto de libre determinación cultural y política. En la cultural, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que la cultura es un concepto amplio e inclusivo, que comprende todas las expresiones de la existencia humana, como las formas de vida, el lenguaje, costumbres, tradiciones, por las cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad, el sentido que dan a su existencia, y por lo tanto a su visión del mundo. Y por lo tanto es a través de esa visión que se da este encuentro con fuerzas externas que impactan a su vida. En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, cuando interpreta el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó que los estados tienen la obligación de proteger, no solo de respetar, proteger los derechos culturales de los pueblos indígenas y que deben interpretar el derecho a la cultura de manera compatible con el derecho a la libre determinación. Sobre la libre determinación política, incluye el derecho a su propia organización política y a la toma de decisiones internas y locales,
es decir, la autonomía, el autogobierno, así como a participar colectivamente en procesos de decisión externos. También incluye el derecho a ser consultado de manera previa, la consulta previa, en caso de medidas legislativas. Se ven por varias fuentes, están los mismos derechos señalados o desarrollados. Sobre este último punto, la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ha presentado informes a la Asamblea General, en los que se refiere al ejercicio de la libre determinación a través del autogobierno. Y allí, en esos informes, se recuerda que el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno se basa precisamente en su libre determinación y es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Los sistemas de gobernanza indígenas son en su mayoría instituciones tradicionales que han tenido siglos de vigencia y que siguen orientando la adopción de decisiones, la solución de conflictos, la interacción entre miembros de la comunidad indígena como del exterior. Y aquí una de las primeras cosas que hay que romper es, se habla de pueblos indígenas como si todos fueran más o menos lo mismo. Y no, difieren en las normas, en la forma de aplicar su derecho propio, en una serie de aspectos. Yo recuerdo en el caso de Ecuador, donde no existe la posibilidad de aplicar medidas privativas de la libertad, y en el caso de Colombia, donde no solo hay esa posibilidad, sino que la aplicación de una pena privativa, aplicando la ley indígena, es cumplida en los centros de privación de la libertad occidentales, digamos, del Estado. Entonces, hay muchas formas que precisamente es lo que hay que aterrizar. Pero fíjese, en últimas décadas se han desarrollado formas contemporáneas de estas instituciones, ¿no? Parlamentos, consejos, organizaciones indígenas, muchas veces en colaboración con los estados, para dar respuesta al llamamiento a los pueblos indígenas en favor de una mayor libre determinación, un mayor control de sus asuntos internos y locales. Y hay también modelos híbridos, ¿no? Que combinan formas tradicionales y contemporáneas de gobernanza indígena. Por supuesto, hay grandes diferencias entre los sistemas y prácticas de autogobierno, en lo que se refiere a la historia, estructuras institucionales, ámbitos de competencia, fundamentos jurídicos, cooperación con el Estado, etc. De acuerdo con la declaración, el autogobierno se ejerce sobre asuntos internos y locales. Es frecuente que se interprete que esta expresión excluye ámbitos como la política exterior, aspectos militares y de seguridad, que se reservan para el Estado. Pero en realidad hay que ver caso por caso. Yo recuerdo el caso de Pueblo Nasa en Colombia, por ejemplo, que dispone de una guardia indígena, que tiene reconocimiento legal y que ejerce control sobre la seguridad en sus territorios respecto de actores armados legales e ilegales. Entonces hay que ver caso por caso. En vista de la relación inherente que tienen los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos, el autogobierno normalmente tiene una base territorial y se refiere a la adopción de decisiones dentro de un territorio determinado. Yo recuerdo muchas veces muchos liderazgos indígenas dicen, no hay pueblos en territorio. Los artículos temáticos de la declaración relativos a educación, salud, cultura e idiomas, justicia, el desarrollo económico, la gestión de tierras, los territorios y los recursos, se ocupan de la función de las instituciones indígenas para arrojar más luz sobre lo que puede considerarse como asuntos internos locales. Yo recuerdo nuevamente ver experiencias comparadas de hasta dónde puede llegar esto. Hay países de nuestra región donde el Plan Nacional de Desarrollo pasa por consulta previa por los pueblos indígenas. No solo eso, se llegan a acuerdos concretos, con indicadores, y desde las entidades del gobierno se rinde cuenta a los pueblos de cómo avanzan esos compromisos. Pero bueno, otro punto fundamental para ejercer el autogobierno es la financiación. Tanto el sistema de gobernanza indígena como el tema de prestación de servicios. La capacidad de los pueblos indígenas para financiar sus gobiernos autónomos va a depender de la idoneidad del apoyo financiero que proporciona el Estado y el grado en que van a poder trabajar libremente en favor de su desarrollo económico. Nuevamente, exploremos experiencias comparadas sobre esto, porque hay sistemas, también en países de nuestra región, donde las funciones de las autoridades indígenas
son financiadas, pero además las autoridades indígenas son reconocidas como autoridades públicas. Entonces, miremos modelos y cómo funciona. Pero bueno, la relatora en estos informes además reconoce que los sistemas de gobernanza indígena pueden contribuir de manera decisiva a garantizar la implementación de la Agenda 2030, que es la gran agenda global que han acordado todos los partidos, todos los países en el marco de Naciones Unidas, para que la implementación de la Agenda 2030 sea adecuada desde el punto de vista cultural y con base en las tradiciones, los valores y los enfoques de desarrollo de los pueblos indígenas. La relatora decía, el bienestar económico, social, ambiental y cultural de los pueblos indígenas tendrá más probabilidades de alcanzarse si son ellos quienes llevan a cabo la adopción de decisiones reales y si se utilizan los propios sistemas de gobernanza que promueven sus valores y normas culturales. La Agenda 2030, que es la principal agenda mundial de desarrollo, debe, por una parte, subsanar eficazmente la discriminación contra dichos pueblos para que puedan beneficiarse plenamente de las principales actividades de desarrollo y, por el otro lado, velar que se respete su derecho a definir y seguir sus sendas de desarrollo con plena libertad. En vista de que tienen sus particulares formas de vida, tradición, cultura y enfoques de desarrollo integral, el desarrollo de los pueblos indígenas no puede necesariamente tener la misma forma que los procesos de desarrollo generales. Este doble objetivo, ya acabando, este doble objetivo de superar la discriminación, pero también garantizar el desarrollo basado en la libre determinación, solo puede lograrse si se crean las condiciones que garanticen la participación efectiva de pueblos indígenas en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible que están en esta Agenda 2030. Hay evidencia que los programas de desarrollo que potencian la capacidad de los pueblos indígenas para participar en la adopción y ejecución de decisiones obtienen mejores resultados que los controlados por agentes externos. Estudios realizados por el proyecto de la Universidad de Harvard sobre el desarrollo económico de los amerindios, así se denomina, presentan numerosos ejemplos de programas de desarrollo que fueron administrados por indígenas y que tienen sistemáticamente mejores resultados que los programas ejecutados por encargados de decisiones externas, teóricamente técnicas, sobre cuestiones tan diversas como forma de gobierno, conservación y gestión de recursos naturales, desarrollo económico, atención médica o prestación de servicios sociales. El secretario general de Naciones Unidas, al iniciar la Asamblea General, dijo: estamos al borde del abismo y estamos más desunidos que nunca. Y hoy creo que con mucho mayor razón se reconoce ya no solo el tema de los derechos de los pueblos indígenas y el reto de su implementación efectiva, sino el rol que pueden tener a nivel global como defensores del ambiente, como mecanismos concretos de cómo proteger a la naturaleza, al territorio, a la madre tierra. Muchísimas gracias y perdón por extenderme. Muchas gracias por sus reflexiones y por esta articulación de los distintos derechos y obligaciones que se articulan a través de los mecanismos de protección e instrumentos del sistema universal. Y ahora damos el uso de la voz a los concejales tzeltales, Juan Hernández Morales y Tiburcio Feliciano Hernández, que nos acompañan desde Chiapas. Adelante, compañeros. Buenos días a todas y todos. Derecho a la libre determinación ante la violencia e inseguridad en el municipio de Chilón. Surge la propuesta por la violencia, el divisionismo, cacicazgo en el municipio de Chilón, que se ha hecho con las instituciones y el gobierno ha definido este derecho, acciones del IEPC y acciones del gobierno estatal y local. Por lo tanto, no hay seguimiento
del gobierno estatal y local. Por lo mismo, ha sido violentado secuestros de antropólogos y a los miembros del gobierno comunitario, encarcelamientos de San Antonio Bulují, represiones, hostigamientos el 15 de octubre, cese de los derechos a la salud, educación y agua, imposición de autoridades como comisariado de ejidales, agentes de las comunidades, coordinadores, condicionalmente de programas y proyectos federales. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para los miembros del gobierno comunitario? No existen garantías para ejercer el derecho de la libre determinación. En el Estado, junto con sus autoridades, no garantizar una consulta ciudadana, democrática, libre ni segura. La violencia está a merecer. Gracias. Compañeros, buenos días a todos y todas. A pesar de la violencia, pues hemos logrado y las no condiciones de seguridad de nuestro municipio. Pero el logro que hemos hecho, pues el estudio cultural salió a favor de las comunidades del municipio de Chilón. Y a pesar de la violencia, se mantiene el trabajo de los gobiernos comunitarios en los 11 centros de atención con diferentes áreas de trabajo. Primero es resolución de conflictos y otro que es caja de ahorro, salud, promotores y técnicos de luz. La resolución de conflictos, simplemente ellos realizan un trabajo que están conformados en equipo, en 5 personas, en 5 mujeres, quienes ellos se encargan a resolver los conflictos internos de nuestra comunidad en los centros de atención que tenemos, en los 11 centros que hay hasta el momento. Y también, y el caja de ahorro, por la violencia que hay, pues también en cada comunidad, pues han organizado, han formado grupos a buscar una forma de solucionar problemas o del económico que siempre a veces no hay. Y ese es el grupo que han formado hasta el momento, que es un grupo de caja de ahorro donde ellos mismos ahorran sus dineros para protegerse algún momento que lleva a suceder una violencia más grande de lo que del momento que está sucediendo en nuestro municipio. Y también están conformados con promotores de salud, donde ellos, pues esos promotores de salud, donde ellos estaban trabajando de manera de los medicinales naturales, porque siempre hay medicinas naturales donde ellos forman parte para que también lo podemos ayudar a los enfermos que sucede también en nuestras comunidades. Y también como promotores de luz, de técnicos que le llamamos, que están también formados en nuestra área de trabajo como gobierno comunitario, pues donde ellos también vean dónde se puede fallar alguna luz en las comunidades, o puede haber que hay otras. Entonces ahí es donde, y esos técnicos que están conformados en el centro de atención, pues ahí es donde también ellos tienen que resolver de ese caso. Por eso, el ejercicio de la libre determinación, pues la ejercemos nosotros o nosotras como pueblo tzeltal de nuestro municipio de Chilón, y el derecho, pues no se pide, se ejerce. Y gracias, compañeros.
Muchísimas gracias, compañeros, por compartir todo el trabajo comunitario que están haciendo como gobierno comunitario en Chilón. Y ahora damos el uso de la voz a los compañeros Manuel Gómez y Sebastián Hurtado, concejales electorales del municipio de Zitalá, para que nos cuenten su trabajo y su experiencia en esta lucha por la libre determinación. Adelante, compañeros. Buenas tardes a todos, todas los que nos acompañan en esta participación que estamos realizando juntamente con los del municipio de Chilón y Zitalá. Pues explicando un poquito nuestra antecedente histórica, cómo fue que se inició esta organización, por lo que el pueblo de Zitalá, de nuestras autoridades, pues surge esta por la ingobernabilidad de nuestras autoridades municipales. Zitalá ha sufrido muchas injusticias. No hay justicia por parte de las autoridades. Hay muchos crímenes organizados. Ahí en el municipio de Zitalá han habido muchos muertos, hasta mujeres, hasta niños han muerto. Pero las autoridades no hacen nada para resolver. Y también el problema de alcoholismo en las comunidades de municipio de Zitalá, hay lo que están sufriendo lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción, y también el cacicazgo. Viene esta problemática a raíz de los partidos políticos, Por eso los habitantes del pueblo de Zitalá se hizo una reflexión de todo el pueblo, cómo vivía antes de nuestros abuelos. Antes la llegada de los partidos políticos, están viviendo tranquilos en las comunidades. Existe lo que es la armonía comunitaria. Pero cuando llegó esos partidos políticos, totalmente llegó a destruir. Por eso empezamos a luchar para buscar forma cómo autogobernarse como pueblos indígenas de Zitalá. A raíz de esta reflexión, pues nombramos a nuestra autoridad, de acuerdo a los usos y costumbre, pues respaldando con nuestra solicitud que entregamos en la IEPC. Entregamos una solicitud del 17 de noviembre de 2017. IEPC, señora, el IEPC ha omitido este derecho, favoreciendo el cacicazgo de los partidos políticos, al no avanzar en los requerimientos de sentencia en favor de nuestro municipio. El estudio cultural y la consulta, pues totalmente se suspendió, totalmente no se hizo, pero donde no quedamos claro el por qué se suspende el proceso que nos había indicado lo que es el IEPC. El pretexto que ellos que cuando llega es lo que es la pandemia, lo que es COVID. Ese es el único pretexto que tomaron para prolongar nuestro proceso, para llegar el tiempo electoral hasta que más dio más paso a los partidos políticos. Pues esa es nuestra experiencia que estamos trabajando, es todo. Pues buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este encuentro.
Pues mi nombre es Manuel Gómez de Zitalá. Pues así como ya lo explicó mi compañero, pues también quiero agregar unas palabras de cómo se está viviendo en Zitalá. Pero antes que nada, pues no logro explicar bien las palabras porque no muy sé hablar en español, pues es mi forma de hablar en celtal, pero voy a intentar de hablar hasta donde yo pueda el español. Lo que pasa ahí en Zitalá, pues lo que está viviendo en Zitalá apenas acaba de entrar la nueva administración, nuevo ayuntamiento, pues ya se empieza a ver lo que es la ingobernabilidad, la injusticia. ¿Por qué? Porque el presidente municipal de ahí, de Zitalá, pues hizo muchos compromisos y les dio compromiso a su gente para que le dieran empleos, pero hasta ahorita pues hay inconformidad ya entre ellos, en donde pues no es un sueldo que les da, es un apoyo de 200 a 300, 400 pesos. Y entonces ahí es en donde hay inconformidad entre ese ayuntamiento. Entonces, pues ya se empieza a ver la mala administración. Eso pues estamos viendo nosotros que pues no se ejerce bien lo que es el recurso del pueblo. ¿Por qué? Porque tiene muchos compromisos con los de afuera, con los que no, con los que financiaron en su política. Pero hasta ahorita, pues, nosotros como gobierno comunitario, pues hemos mantenido nuestro camino en la lucha por la libre determinación. Nosotros seguimos fortaleciendo nuestro camino, porque nosotros tenemos una estructura a nivel municipal, tenemos oficinas, centros de atención, en donde pues, escuchamos la palabra de la gente, donde llegan a platicar la gente de sus necesidades, de sus problemas. A través de esos problemas que surgen en las regiones, pues tenemos también reconciliadores que arreglamos armoniosamente el problema de cada región ahí en ese municipio. Y también tenemos promotores de salud, donde estamos viendo cómo podemos curar a la gente, donde hay enfermedades, tenemos promotores de salud y promotores comunitarios que son de organización, que promueven la palabra en la comunidad como gobierno comunitario. Entonces, todo eso, pues, tenemos esa estructura a nivel del municipio. Pues, hasta ahorita es donde estamos trabajando como gobierno comunitario, pues, y estamos en espera a ver qué es lo que está pasando que no nos ha reconocido o ha encaminado nuestro proceso en el estudio cultural y en la consulta, que no se ha ejercido. Entonces, es lo que estamos esperando, pues, ¿qué está pasando? Pues nosotros no es que no vamos a seguir, sino que estamos en camino del ejercicio de nuestro derecho. Pues es todo, no sé si hasta donde me pudieron entender, pues es lo que yo... Muchísimas gracias por contarnos de su experiencia de lucha ante el IEPC, este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Señor concejal, si usted quisiera compartir unas palabras en celtal y que Dania nos pueda apoyar con la traducción, porque creemos importante que haga llegar su mensaje en su lengua, porque es parte de la lucha y nos solidarizamos también con su causa.
Estiash Kopohonta Kopohelte Zeltal. Pues ayotiquita sobre inillas celu vaya cotan unta tayale tato holik te vitil a teleshunte te internacional. Pues hay días corta para hacer la inite te cano el hotik tas todo te atel patanetik y te IPC tema totalmente mala hicho hotik ta cuenta te cano el hotik totalmente más corta para hacer este estudio cultural sobre consulta que chiclata y la hay tas favor de partidos políticos mala hicho esta cuenta te yochel te va el swinquilelu la llave y más yochel de partidos políticos. Hay un soc inite conferencia de prensa yo te hay que yashpo tajaleltas pisil te bacalal te vale milal maho nas kan so colita Chiapas de cita la soc de Chilón tas pisil inite banti país etik ay inite wokol mayo ich etamok inite yunte meva oboletik de pueblos originarios y hay leyes internacionales pero hashan mabayekals ya olik otuk tapase mabaykas pasvelte ya telik hate chaosh al opini la calta pasil cop ta copo gel celtal. Bueno, buenos días a todos y a todas. No sé si me escuchan, solo para pasar, traducir lo que dijeron los compañeros. Los compañeros mencionan que los pueblos originarios pues, han sufrido mucho a causa del sistema y por lo tanto pues, han vivido en represión, han vivido amenazados, hostigados por todo el sistema. Y por tanto, aunque existan leyes nacionales e internacionales que avalan su derecho para ejercer la libre determinación, no ha sido posible implementarlas realmente, objetivamente en nuestras regiones, tanto en Chilón como en Citalá. Han habido omisiones, ha habido violencia contra estos derechos, han sido violados y entonces, por tanto, pues los compañeros mencionan y dicen que cómo se garantizan o quién garantiza estos derechos, quiénes son los responsables para hacer valer estos derechos. Sin embargo, manifestaron anteriormente, pues mencionan que el derecho se ejerce, no se pide permiso para ejercer el derecho y por tanto en sus centros de atención, con sus áreas de trabajo, pues han hecho lo posible para trabajar con sus comunidades, con las comunidades celtales, en ambos municipios. Es por ello manifiestan que este ejercicio del derecho pues está dentro de los pueblos originarios, ya que ellos viven conforme a su sistema normativo interno que existe en vigencia actualmente. Entonces, por ello manifiestan de que es importante que se garanticen estos derechos con toda legalidad, con toda democraticidad, y así también que se ejerza libremente. Es lo que dicen los compañeros de CIEPA. Gracias. Muchísimas gracias, César. Invitamos a nuestras y nuestros participantes a que hagan sus preguntas y comentarios en el chat o en la transmisión de Facebook. Nosotros posteriormente los compartiremos con nuestros panelistas. A continuación, damos el uso de la voz al abogado Leonardo Alvarado de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Leonardo, y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todos presentes. Un saludo particular, un agradecimiento primero a la Fundación de Debido Proceso Legal por la invitación a este evento y un saludo particular a las autoridades
del gobierno comunitario indígena de Chilón y Zitalá. También un saludo a Guillermo Fernández de la Oficina del Alto Comisionado y al resto de las personas presentes. Pues como ya habían mencionado, yo soy Leonardo Alvarado, el abogado de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana. Aquí voy a hablar un poco sobre el derecho a la libre determinación desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero principalmente para comentarles que justamente el tema de la libre determinación de los pueblos indígenas tribales es un tema al que le ha dado mucha atención la Relatoría de Pueblos Indígenas, particularmente este año. Pues, se encuentra elaborando, finalizando un informe temático sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales en el continente americano. Esto responde pues a las mismas solicitudes o demandas de los pueblos indígenas y tribales del continente, a que haya un mayor respaldo a este derecho y que haya pronunciamientos o informes específicos por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analice el contenido de este derecho y que formule recomendaciones específicas a los estados para su concreción. Entonces, de ahí viene el interés de la Comisión de abordar este derecho, la libre determinación desde una perspectiva, de una mirada de los estándares del Sistema Interamericano, porque definitivamente, como sabrán, pues en el marco de su monitoreo, en el marco de la evaluación de casos y peticiones, pues muchos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas tienen que ver pues con el reconocimiento de sus tierras, territorios, los impactos de proyectos extractivos y otras actividades similares, y pues otras cuestiones que tienen que ver con participación política y elección de sus autoridades. Entonces, la Comisión Interamericana ha observado que los problemas de derechos humanos que enfrentan, todo esto señala o apunta hacia la necesidad de que haya un mayor reconocimiento y fortalecimiento de su derecho a la libre determinación. El interés también es de establecer este derecho dentro del corpus jurídico de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como sabrán, pues la Comisión, la Corte Interamericana han desarrollado una vasta doctrina y jurisprudencia sobre derechos de los pueblos indígenas, particularmente en los últimos 20 años, sobre temas como tierras, territorios, participación política. También en relación, también ha analizado casos sobre la identidad cultural y más recientemente sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no detalladamente ha abordado el tema de libre determinación como tal. Incluso, pues, el interés también es como indicar la evolución que ha dado el entendimiento de este derecho a la libre determinación, porque en informes en el pasado, pues la comisión quizás haya tenido una interpretación limitada. No, por ejemplo, en un informe de 1983 sobre la situación del pueblo miskito, que en ese entonces enfrentaba una situación de persecución, en ese entonces, pues, entre sus demandas incluía la identidad cultural, tierras y la libre determinación. La comisión no procedió a evaluar esas no demandas en base a la libre determinación, indicando que en el derecho internacional todavía no se reconocía como tal. Entonces, obviamente, pues, desde, digamos, los desarrollos normativos internacionales que se han dado desde entonces, principalmente en 1989 con el convenio 169 y después el proceso de negociación y elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas, que ya pues muy bien explicó Guillermo Fernández, como un particular hito importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas tras su adopción en el 2007. Pero también en el sistema interamericano, pues también se negoció por más de 2 décadas la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que también, al igual que la de Naciones Unidas, pues fue un proceso de negociación entre los estados y pueblos indígenas y expertos sobre el contenido de los derechos de los pueblos indígenas, y de ahí radica su importancia. Entonces, y también teniendo en cuenta pues los desarrollos normativos y la jurisprudencia que se estaba desarrollando, pues en informes
Y caso más reciente, la Comisión pues ha evolucionado pues, en el entendimiento sobre el vínculo de la libre determinación con otros derechos fundamentales, como son los derechos a sus tierras, territorios, recursos naturales y en relación con la identidad cultural, debido proceso y otros. Pero todavía se requiere una consolidación de ese entendimiento de estos derechos desde un enfoque específico en el derecho a la libre determinación. Entonces, el interés de publicar el informe para analizar y desarrollar más estos estándares. Entonces, en este año, pues, empezó el proceso de elaboración del informe. Dando como una metodología ya pues que se había utilizado con otros informes que incluye pues obviamente la investigación, pero también dado que por el contexto de pandemia no se podían hacer consultas o reuniones presenciales, se procedió a un proceso de reuniones regionales virtuales. Con representantes indígenas y tribales de todo el continente, ya sea de México, hubo una que la Fundación de Debido Proceso Legal pues, nos apoyó en la organización de un evento también para recoger las voces de pueblos indígenas y experiencias sobre la libre determinación, así como representantes de Centroamérica, América del Sur, del Caribe, de habla inglesa, Estados Unidos. Y también se circuló un cuestionario a principios del año dirigido a estados, pueblos indígenas, sociedad civil, instituciones académicas, y pues destacar de que hubo un alto nivel de interés y de participación, tanto en estos foros o talleres regionales y también en las respuestas que enviaron pueblos indígenas y tribales y de todo el continente. Pues la idea era recoger las experiencias, buenas prácticas y desafíos que enfrentan en el ejercicio de la libre determinación, pues cuáles son los marcos jurídicos y jurisprudencia a nivel nacional, pero también un aspecto importante que consideramos era cuáles son las visiones propias de los pueblos indígenas de lo que es la libre determinación y cómo se conceptualiza y materializa este derecho. Entonces ya pues, con toda esa información, pues el informe que está elaborando la comisión, pues obviamente analiza las fuentes, la evolución del reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Dado que, como había mencionado, la jurisprudencia todavía no ha desarrollado, pues, o informes de la comisión como tal no han abordado específicamente de manera integral, ¿no? El derecho a la libre determinación, y pues tenemos la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas que reconoce la libre determinación, al igual que la de las Naciones Unidas, pues se toma en cuenta justamente la misma fuente de derecho internacional que mencionó Guillermo Fernández, distintas declaraciones de Naciones Unidas desde la década de 1950, 60, que hablan de la libre determinación. Entonces, estas fuentes también son relevantes para el sistema interamericano. La Carta de la OEA también pues, establece que los Estados miembros, que también son miembros del sistema de Naciones Unidas, pues no pueden actuar en contra de los principios de la Carta de la ONU también, pues, y justamente Creo que perdimos la conexión con Leonardo. Demos un minuto, por favor. Muchas gracias. Mientras se reconecta Leonardo, invitamos a nuestros participantes a usar la función levantar la mano en el Zoom para hacer preguntas, y aprovecho para leer una pregunta de Mercedes Arango que señala: si existen organizaciones internacionales que puedan atender este caso, es a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Haya por la vulneración del derecho. ¿Alguien quisiera hacer un comentario al respecto de esta pregunta? Nos señalan a un panelista en particular, pero no sé si el señor representante o David quisieran mencionar algo al respecto, o los concejales también, si dentro de su estrategia han pensado en acudir ante un organismo de protección internacional de derechos humanos. Sí, si me permiten, mientras que se logra la otra conexión.
los sistemas de protección, tanto el regional como el universal, son sistemas complementarios, supletorios. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a que nuestros derechos sean atendidos donde estamos. No solo en nuestro país, sino en el lugar donde estamos. Y lo digo un poco porque hay formas que se puede llegar, por ejemplo, ¿no? En el caso del sistema universal, ¿cómo puede ayudar el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas? ¿No? Y nosotros ofrecemos, es posible presentar en ese ámbito. Lo que no hay que perder de vista es que es un relator para todo el mundo. Nosotros somos la Secretaría Técnica y podemos facilitar, ¿no? Y el tema puntual, creo yo, es cómo hacemos para que el Estado cumpla. El rol, por medio, es ayudar a los gobiernos a que cumplan con sus obligaciones internacionales. El relator es una posibilidad, por supuesto, el sistema interamericano, también están los comités donde se pueden presentar conforme los casos quejas y acompañar. Pero creo que hay que, y tratamos de estar muy combinados con el sistema regional, ellos tienen preeminencia, para ver cuál es la mejor forma de ir influyendo. Pero lo que no hay que perder de vista es que la obligación son de las autoridades aquí. Y precisamente en casos en que no cumplen con sus obligaciones y se agotan las instancias internas nacionales, es que se van a los sistemas de protección internacional. Ya regresó Leonardo. Gracias. No sé dónde es que, en qué estaba yo cuando me perdieron ahí, la conexión no está estable aquí, la que no vuelva a suceder. Sí, como decía Guillermo, pues los sistemas son complementarios y hay que tener en cuenta los mecanismos de cada uno. Y en ese sentido también, pues en el marco de eso, del mandato de la comisión, pues la importancia de dilucidar, ¿no?, lo que es la libre determinación, y por eso, pues como yo estaba comentando cuando me desconecté sobre el proceso de elaboración del informe y cómo se recogieron varias observaciones digamos, de las visiones que tienen los pueblos indígenas sobre el ejercicio de la libre determinación, ya que desde la mirada de lo que estamos haciendo es que ver obviamente las fuentes del derecho internacional, que muy bien explicó Guillermo Fernández, y que también son relevantes para la interpretación de la Convención Americana y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. No son los instrumentos base, ¿no?, de derechos humanos del sistema interamericano, pero también ver de que también desde la mirada de los pueblos indígenas, como este es un derecho preexistente, inherente, ¿no? Siempre destacaron que antecede la creación de los estados, no es un derecho que es regalado o otorgado por los estados, sino que es algo que ya nace con uno. Pues entonces se recogen esas visiones, esa cosmovisión del entendimiento de la fuente y el origen de la libre determinación desde su derecho propio, desde sus propias costumbres, usos y costumbres y tradiciones. Y pues, y además de ello, pues, resaltar que ya en el derecho internacional, como ya muy bien se había explicado, pues el derecho el derecho a la libre determinación, pues es también reconocido como un derecho inherente y también necesario e indispensable para el goce de otros derechos humanos, para todos los pueblos, ¿no? Entonces tenemos los instrumentos clave que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que tienen su artículo 1 común, que habla de la libre determinación, que es poder determinar su desarrollo económico, social, cultural. Entonces se demuestra que conforme a los principios de igualdad y no discriminación, que también el anterior relator especial de pueblos indígenas pues señaló, al igual, pues estos principios pues indican de que este derecho también corresponde a los pueblos indígenas, no, sin discriminación, y también atendiendo a lo que ya se había indicado, que es la resistencia o el temor de muchos estados reconocer el derecho a la libre determinación, porque hay una percepción de que se quiere quebrantar
Parece que otra vez hubo ahí una falla con la conexión. Esperemos un minuto a ver si Leonardo se Yo, puede. si me permites, Enrique, Adelante, aprovechando David. que a Leonardo lamentablemente le está jugando una mala pasada, la conectividad pasa en estas épocas virtuales. Solo complementar lo que señalaba Guillermo Fernández Maldonado sobre la complementariedad o subsidiariedad de los sistemas de justicia, tanto internacional como regionales. Los primeros que tienen que responder son los sistemas de justicia nacional. Y en el caso mexicano, ustedes tienen el sistema estatal de justicia, el sistema federal. Hay algunas sentencias muy importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay resoluciones muy importantes a favor de la libre determinación del Tribunal Federal Electoral de México. Entonces, hay diversos mecanismos nacionales que ustedes podrían, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sin perjuicio de ello, como bien ha señalado Guillermo Fernández Maldonado, están los relatores de Naciones Unidas y está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es necesario llegar a la Corte Interamericana, que sería el espacio natural para ver estos temas. La Corte de la Haya ve otros temas vinculados a conflictos entre estados, y la Comisión Interamericana tiene un abanico de herramientas como las relatorías, las audiencias públicas, las reuniones de trabajo, las visitas in loco, las notas de prensa, los informes temáticos, justamente como los que nos está comentando Leonardo, este informe temático sobre libre determinación de los pueblos indígenas en las Américas. Leonardo, estábamos ayudándote en estas malas pasadas de la conectividad, pero no te preocupes, que a todos nos ha ocurrido más de una vez en estos 2 años que llevamos en esa situación. Entonces, adelante, justamente se cortó cuando seguías hablando sobre el proceso de elaboración del informe sobre libre determinación que están culminando. Adelante. No, gracias, David, y bueno, disculpas de nuevo por esto, y ojalá no vuelva a suceder, pero no, ahorita no puedo ver qué es lo que está pasando con la conexión. Pero bueno, está hablando, bueno, de que se analizan los mismos estándares internacionales que había mencionado Guillermo Fernández, que también son importantes para la interpretación de las obligaciones de los estados a nivel del sistema interamericano. Pues entonces mencionar que la libre determinación es un derecho reconocido para todos los pueblos, y los pueblos indígenas igual, pues, y ver pues que no al abordar el tema de del fraccionamiento de los estados, es un temor o la reserva que tienen principalmente muchos estados, se vio en la elaboración de la Declaración Americana y de la ONU. Fueron los puntos, digamos, complejos en las negociaciones. Pues el informe trata de abordar este tema al enfatizar de que hay que ver cuáles son las aspiraciones actuales de los pueblos indígenas y armonizarlo eso con las políticas públicas del Estado. Pues, como les decía, en los cuestionarios, las respuestas, lo que nos dijeron los pueblos indígenas en las regiones, pues en las reuniones regionales, no hablan de la creación o secesión, hablan de poder determinar sus propios destinos, hablan de trabajar conjuntamente, de la mano con el Estado, para que ellos puedan resolver sus propios problemas, de poder decidir, de tomar decisiones y tener los medios para llevar a cabo esas decisiones, pues, y eso va en línea con la cosmovisión y cómo ven cómo se concretiza la libre determinación. Entonces se refleja varias opiniones de lo que es la libre determinación, cómo materializa, pues cómo se conceptualiza. Y entonces eso no debe ser comprendido como una amenaza al Estado. El informe pues aborda los desarrollos a nivel interno de muchos estados de la América, que tiene que ver con las constituciones que reconocen la multiculturalidad, la plurinacionalidad, y varias constituciones como Bolivia, México, que reconocen expresamente la libre determinación, y varias otras constituciones que, si bien no habla explícitamente, pues reconocen derechos que son esenciales, ¿no? Como autogobierno, autonomía, sistemas de jurisdicción y justicia, obviamente el tema de la consulta, consentimiento y territorios. Todos son elementos que el informe hace ver que son elementos constitutivos de lo que son necesarios, componentes necesarios para el ejercicio de la libre determinación. Entonces, demostrar que no se está inventando un nuevo derecho,
sino que se está pues ya ampliando la mirada, la interpretación que de derechos que ya existen, derechos que los estados americanos ya se han comprometido a través de las declaraciones de la ONU y la americana, pues, y eso, entre esos compromisos está la libre determinación, es que los pueblos indígenas puedan determinar sus propios destinos en lo económico, social y cultural. Entonces, aquí pues entiendo que tengo menos de 10 minutos, creo. Había hablado de los varios elementos que constituyen la libre determinación, y pues el informe en cuanto a las buenas prácticas que se incluyen, hay varios ejemplos que nos compartieron los pueblos indígenas y tribales, que incluye, pues, se presentan varios ejemplos de sistemas, modelos de autonomía, autogobierno, de ordenamientos territoriales especiales, ejemplos del uso del derecho propio y sistemas de justicia, y también varias otras iniciativas como instituciones representativas propias, estatutos e instrumentos normativos de autogobierno, procesos de conformación de entidades territoriales, conformación de entidades territoriales municipales y otras entidades políticas administrativas. Se mencionan varios casos como de Cherán, de México, ¿no? Donde se ha pues ejercido de esa manera la libre determinación, justamente por los procesos que las autoridades mencionaron, por el tema del crimen organizado, corrupción, que es un problema. Entonces, ante esa falencias, pues la libre determinación es la respuesta adecuada para temas de administración de justicia, seguridad, ¿no? En los territorios. Entonces, incluye obviamente el análisis de que la libre determinación incluye el derecho a la elección de sus propias autoridades, pues como parte de autogobierno, como parte de la participación política, el derecho internacional, y también obviamente hablando de algunos ejemplos de justicia y jurisdicción, como ya sistemas propios de protección y seguridad, como las guardias indígenas y cimarronas de Colombia, también pues la policía comunitaria de Guerrero, pues son las respuestas de nuevo, pues son respuestas de los pueblos indígenas ante la ausencia o ineficacia de las autoridades estatales, y pues la necesidad de reconocer y promover estas iniciativas. Se destacan los protocolos autónomos de consulta y otros instrumentos de consulta y consentimiento que desarrollan los pueblos indígenas ante pues las iniciativas que muchos estados han desarrollado. Pues es obvio que esta es una que es lo que ya la tendencia en la región de los pueblos indígenas en desarrollar esto, y el interés de desarrollar sus propios protocolos de consulta. Obviamente esto es como una expresión de la libre determinación. El informe pues destaca el hecho de que la consulta y el consentimiento no son derechos aislados y deben comprenderse desde la mirada de la libre determinación, y digamos alejarse de argumentos o debates en relación si es un veto o no, pero entenderlo en el marco de la libre determinación, el tema de la consulta y el consentimiento. Pues también otras iniciativas interesantes, propuestas de acción climática y más relevante en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Las respuestas y estrategias ante la pandemia de COVID-19, de nuevo demostrando que ante la ausencia del Estado y ante una situación de discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas, la autonomía es pues, una respuesta, no es la salida para que tuvieron que tomar, que tuvieron muchos pueblos indígenas para resolver las situaciones que enfrentaban. Bueno, luego pues abordan los desafíos, y los desafíos ya se han discutido y ya comentado incluso en este foro, pero de saber pues la falta de reconocimiento de las estructuras representativas de los pueblos indígenas, los megaproyectos y proyectos extractivos y situaciones de conflicto armado o de postconflicto que viven en algunos países, pues la falta de seguridad y la amenaza y la violencia que enfrentan obviamente son obstáculos para la libre determinación, y como ya se había mencionado, pues es el Estado, los Estados tienen la obligación pues, de proteger y de crear las condiciones para el goce de los derechos humanos, incluyendo la libre determinación. Pero más allá de lo que se había mencionado ya, de visiones de que la libre determinación atenta contra la integridad del Estado, pues el principal desafío radica en las visiones distintas cuando entre los estados y los pueblos indígenas, cuando hay intereses económicos, militares, políticos,
sobre tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas, pues ahí es la disputa de poder, ¿no? Y quién tiene el poder de disponer los recursos naturales, y ahí pues es el principal desafío, ¿no? En eso se centran los debates sobre los proyectos extractivos, sobre el debate de la consulta y el consentimiento, si son vinculantes o no, pues tiene que ver con los intereses en juego, pues obvio que las recomendaciones tienen que centrarse pues en que se respete el derecho a la libre determinación y que se tomen medidas para efectuar todos sus elementos constitutivos que tienen que ver con autogobierno, con el derecho, los derechos territoriales, ¿no? De gestión, de protección de los territorios y recursos naturales y las prioridades de desarrollo, dar preeminencia a, los planes, a las prioridades de desarrollo, planes de vida de los pueblos indígenas, ¿no? De poder tomar decisiones sobre su territorio, su desarrollo económico. Son cuestiones fundamentales que los estados tienen que pues, reconocer. Entender el derecho a la libre determinación pues, es de carácter, al igual que la declaración y todos estos instrumentos son de carácter reparador, tienen un aspecto reparativo, ¿no? Reparar las históricas discriminación, injusticia que han enfrentado los pueblos indígenas, como dice las declaraciones de Naciones Unidas y la americana en sus preámbulos, que reconocían la injusticia, ¿no? Que causó, que han enfrentado los pueblos indígenas a raíz de la despojo de sus tierras, que ha impactado ¿no? su capacidad de determinar, ¿no? Económicamente sus prioridades. Básicamente, poder, esta historia es lo que inibió la libre determinación para los pueblos indígenas, que ya tenían de manera preexistente o inherente, ¿no? Entonces, entender esos aspectos como el carácter reparador de la libre determinación, en remediar las afectaciones históricas que han enfrentado, que se basan básicamente en las afectaciones a su derecho de determinar sus propios destinos económico, social, cultural, todo conforme a los estándares ya existentes. Pues creo que voy a terminar aquí para, en caso de que tenga otras fallas aquí no de tecnológicas, pero de nuevo pues hacia solo resaltar que en esa línea se estaba pensando el informe, ¿no? En incorporar esas visiones, las experiencias de los propios pueblos indígenas, cómo lo definen la libre determinación y que no hay un solo modelo de ejercerlo. Cada contexto presenta, pues, dependiendo de las circunstancias y las aspiraciones de cada pueblo indígena y los pueblos tribales del continente. Entonces, requiere entonces una renovación o una nueva concepción de relacionamiento de los estados con los pueblos indígenas en un marco de respeto y no discriminación. Principalmente el desafío es que exista esa voluntad, pues, y como pues la opción pues radica en seguir promoviendo estos derechos, esto como decían muy bien los líderes, ejerce este derecho, pues es animar alentar a los pueblos indígenas que sigan desarrollando, rescatando estos sistemas de libre determinación, ¿no? De sus saberes ancestrales, de solidaridad y estas iniciativas, ¿no? La importancia, porque tienen una función muy importante. Entonces, no, más que todo era eso, voy a concluir ahora y pues quedaré para las preguntas que pudieran haber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por este abordaje amplio de lo que han trabajado y los avances que han adelantado en relación con el derecho a la libre determinación desde la Comisión Interamericana. Sin duda, este informe que recogerá grandes de esos estándares será muy valioso y será bien recibido por los pueblos y comunidades indígenas, la sociedad civil y la academia. Antes de me gustaría leer una pregunta formulada por Lorena Rolont, que envía un mensaje de fuerza y solidaridad a los compañeros concejales de Chilón y Zitalá por sostener una lucha en momentos tan complicados, en un contexto muy adverso, pues con condiciones precarias. Ella envía un saludo y envía muchos ánimos. Y la pregunta, aunque no está dirigida a ningún panelista en particular, si Dania me lo permite, quisiera formulársela a ella. Y la pregunta es la siguiente. En estos tiempos, pueblos y comunidades del estado de Michoacán están logrando realizar la consulta para iniciar un proceso de autogobierno. ¿Qué reflexión dan los panelistas a los sucesos que observamos en Michoacán
en comparación con el proceso que se ha suspendido, prolongado por parte del IEPC en Chiapas. Dania, si quisieras hacer un comentario al respecto, te escuchamos. Sí, claro que sí. Ya había leído la pregunta y lo que se me viene a la mente para poderla contestar, el estado de Michoacán es uno de los estados más violentos en México. La situación en niveles de violencia no se podría comparar ahorita con cómo está la situación de Chilón y de Zitalá. Lo cierto que en un análisis que hemos hecho, se vislumbra que la violencia va creciendo y las comunidades ya están sufriendo pues los ataques del gobierno, del gobierno corrupto y del crimen organizado. Si podemos ver el proceso de gobierno comunitario iniciado por Chilón y de Zitalá, en todo este proceso de 4 años desde que metieron la solicitud en el 2017, son procesos que no han ejercido la violencia para demandar el ejercicio de la libre determinación. Aún en el caso, como nos mencionaba la concejala Juana, de cuando vinieron los antropólogos del INAH a realizar el estudio cultural, en donde esa visita concluyó con la retención de la libertad de 4 personas que vinieron a realizar el estudio. Aún así, aunque ellos fueron violentados también, fue una situación bastante difícil, pero aún así ellos mantuvieron una lucha desde la no violencia. Es uno de los rasgos que distingue al proceso de gobierno comunitario. Y de eso pueden tener, está la documentación, pueden ver todo el proceso y en ningún momento ellos han sido lentos para demandar sus derechos. Entonces, yo pienso que una de las cosas que ha permitido que se trunque, se suspenda este proceso, es porque los compañeros han buscado legal y desde la manera de poder ejercer este derecho de la libre determinación. Lo cierto, lo que ya hemos dicho, que las instituciones, en este caso el IEPC y el gobierno del estado, ante una ola de violencia hacia los miembros de gobierno comunitario, no garantizaron la seguridad para que se realizara consulta, en este caso en el municipio de Chilón. Después de la retención del antropólogo y de sus acompañantes, en donde le hicieron leer un documento en donde desistía del estudio cultural, se hicieron varias mesas interinstitucionales en las oficinas del gobierno, donde estuvieron el gobierno en turno, en donde se presentó una actitud muy violenta e inclusive dentro de los discursos manifestaban amenazas y los miembros del gobierno comunitario mantuvieron la calma. Los compañeros solicitaron que la consulta se llevara a cabo, pero antes de la consulta se pudiera garantizar la seguridad no solamente para ellos, que son los concejales, coordinadores generales, sino para la gente que son miembros de gobierno comunitario, porque ellos dijeron, si el Estado no pudo darle garantía, no le pudo dar seguridad a autoridades como los antropólogos y también representantes del IEPC que llegaron, creo que una persona los acompañó, ¿qué pueden esperar las personas de las comunidades? Fue así que en el año 2020, en un diálogo unas pláticas con el IEPC, al ver que no se les garantizaba la seguridad, desistieron hasta que el gobierno del estado nos garantice que la consulta puede llevarse sin violencia, sin agresiones, ni en el transcurso de la consulta, ni posteriormente, entonces suspendemos por lo pronto este proceso. Y entonces decidieron empezar un proceso más en el territorio, buscando la gestión, como ya nos los explicaban, y la autogobernanza. Ellos ahorita no están en espera de la consulta porque
saben que no hay condiciones y el gobierno del estado, el gobierno federal, no está dispuesto a poner esas condiciones. Entonces, entiendo que en Michoacán sí se está haciendo este proceso. El municipio que está ahorita, que tenemos la historia, es el de Cherán. Excelente trabajo. Pero que también están levantándose mucho en grupos de autodefensa, cosas que el gobierno secretario quiere evitar. Ellos trabajan por la paz, por la armonía comunitaria y dicen que desde el testimonio ellos siguen trabajando. Si buscamos la paz y la justicia para nuestro pueblo, nosotros vamos a trabajar de esa manera y no vamos a violentar. Hasta ahí mi palabra. Damos lectura a una pregunta rápida y luego damos el uso de la voz a mi compañero, el doctor David Lobatón. Dirigida a los concejales, pregunta Héctor Ortiz, ¿qué tantas comunidades del municipio están participando ahora en el gobierno indígena comunitario? Si nos permite nada más, van a traducir a los compañeros para que puedan ellos expresarse con mayor libertad. Muchas gracias. ¿Qué gente está participando? Hay 320 comunidades. Bueno. Sí, le escuchamos, concejala. Hay 320 comunidades que están trabajando del gobierno comunitario. ¿Qué es para el municipio de Chilón? Aparte de lo que es del municipio de Zitalá. A los concejales de Zitalá, no sé si quieran agregar algo. En Zitalá hay 56 comunidades que estamos organizando. Entonces, lo que estamos trabajando ahí en Zitalá, 56 comunidades. A pesar de que el municipio es pequeño, de 80 o 90 comunidades. Muchas gracias por responder. Si no desean agregar algo más, damos el uso de la voz a David Lobatón. Adelante, David, por favor. Muchas gracias, Enrique. Queremos ya, como coorganizadores con el CEDIAC y como DPLF, queremos ya culminar esta conferencia. En primer lugar, reiterándole las gracias a Guillermo Fernández Maldonado, el representante de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que siempre desde mucho tiempo antes, Guillermo ha sido un aliado muy importante en estas luchas de los pueblos originarios en México. Yo recuerdo en especial una observación que hicieron muy importante para una consulta sobre la soya transgénica en la península de Yucatán. Estoy hablando del año 2016, 2017, ¿no? Y creo que ha seguido también, recuerdo también en abril de este año haber apoyado la visita del relator de pueblos indígenas, el señor Francisco Calizay, también a la península de Yucatán, y que también ustedes estuvieron a cargo de toda esa visita. Entonces, confiamos que dentro del vínculo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas tiene con el Estado mexicano, de respeto, de atribuciones, etcétera, puedan seguir acompañando este proceso autonómico de libre determinación de los compañeros de gobierno comunitario, del pueblo originario de Celtal de Chilón y Zitalá, porque como bien ha quedado claro de las intervenciones de los compañeros y de Dania, nuestra colega del CEDIAC, es un proceso absolutamente pacífico, absolutamente legal, que lo único que quieren hacer es ejercer un derecho.
¿no? Ejercerlo conforme al ordenamiento jurídico mexicano, ¿no? Que también ha incorporado diversos estándares de derechos humanos internacionales. El último, para hacer mención, porque ha mencionado en su intervención el representante de la Oficina del Alto Comisionado, que México este año ha aprobado, ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que es otro acuerdo internacional promovido en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero promovido por la CEPAL, que es esta Comisión Económica para América Latina, que justamente ha comenzado a impulsar un nuevo modelo de desarrollo en América Latina, no industrialista, no desarrollista como fue en los años 60 del siglo XX, sino un modelo económico mucho más sustentable y armónico con la naturaleza. Y en ese punto, nuestros pueblos originarios de las Américas, no solamente el pueblo celtal que ahora nos acompaña, tienen muchísimo que enseñarnos. Tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y por eso yo valoro en las intervenciones de los concejales, de la concejala, estos procesos que tienen de salud comunitaria, de medicina tradicional, de resolución de conflictos, ¿no? Creo que es algo que, reitero, tenemos que aprender. Se han dado y han puesto ejemplos acá de Ecuador, de Colombia. Puedo poner el caso de mi país, Perú, las rondas campesinas, ¿no? En fin, una serie de experiencias, pero todas dirigidas justamente a un modelo de desarrollo donde los pueblos indígenas no es que estén opuestos al desarrollo, sino que quieren un modelo de desarrollo mucho más armónico con la naturaleza. Y yo le agregaría, a propósito de la intervención de nuestra colega Dania Martínez, un modelo de desarrollo también libre de corrupción, ¿no? Libre de corrupción a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? Entonces creo que la razón y la ley están del lado de los pueblos originarios y sería interesante que la comunidad internacional, en este caso los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido haciendo un excelente trabajo de la mano de la relatora de pueblos indígenas, Antonio Urrejola, que lamentablemente no nos pudo acompañar como Leonardo en esta ocasión, porque entiendo que está en una visita in loco en Ecuador justamente en estos días para ver temas penitenciarios, pero que ha hecho un buen trabajo de acompañamiento también. Este informe anunciado ya por Leonardo, que está a punto de salir sobre libre determinación, antes, el año 2019, un informe sobre derechos de los pueblos originarios amazónicos en las Américas, también muy importante, y todo eso creo que va sumando a que podamos nosotros, comunidad internacional, gobierno comunitario, CEDIAC, ¿no? En general, comunidad académica, ¿no? En México podamos ir labrando un camino para que los pueblos originarios de México puedan ejercer dentro de la ley y en forma pacífica su derecho a la libre determinación, de elección de sus autoridades, de control territorial, de un modelo económico a nivel local, ¿no? Yo quería terminar esta intervención de cierre también mencionando que hay una institución en México que no ha sido nombrada acá, pero que sería también la llamada para apoyar estos procesos, que es el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en México, creado por el actual gobierno y que también debería apoyar en estas gestiones ante el IEPC y otras instituciones, sean estatales o federales, ante los cuales los colegas y los compañeros de Chilón y Zitalá han encontrado una serie de obstáculos legales para seguir ejerciendo su derecho a la libre determinación. Sin más, volver a agradecerles a Guillermo, a Leonardo, a Dania, a Juana, a Tiburcio, a los compañeros concejales de Zitalá y por supuesto a la excelente moderación de mi colega Enrique Gallegos. Los comprometemos a seguir trabajando por este tema. Como DPLF seguiremos animando actividades en alianza con Gobierno Comunitario y con CEDIAC. Y en el caso de Yucatán, que es la otra región de México donde venimos trabajando estos temas, también próximamente haremos varias actividades sobre la defensa del derecho al agua, que está muy vinculado a libre determinación por la defensa de los recursos naturales, y ahí también molestaremos y tocaremos la puerta de la Comisión Interamericana, de la Oficina del Alto Comisionado, ¿no? Invitaremos a nuestros colegas de Chiapas, que acaban de estar también en Cherán, ¿no? En Michoacán, para que también conozcan la experiencia
de Yucatán, la experiencia de Oaxaca, de Copuda, de defensa del agua, justamente, son este tipo de experiencias y de buenas prácticas, como mencionaba Leonardo, que hay que aprender y hay que sacar lecciones de ellas, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas, y será hasta una próxima oportunidad. No sé, Enrique, si hay algo adicional o operativo que decir, pero con esto ya daríamos por concluida la conferencia del día de hoy.